Carlos, bienvenido a este segundo segmento de su programa Revelación. En este caso, en este segmento me acompaña Luis de la Teja. Muchas gracias, Luis, por estar acá. Gracias por la invitación. Y pues quisiera que, si nos puedes compartir, quisiera hablar de dos temas en este segmento. Iniciar por tu avance la semana pasada en el Senado. Sé que estuviste trabajando muy de cerca en los acontecimientos. Estamos en el lobbying de nuestras iniciativas. Has tenido la posibilidad de enterarte y me gustaría que nos compartas, o sea, al público que no estamos, que no hemos tenido la posibilidad de estar en ese sentido, pero tú estás representando allá a la CONAPAS. ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cómo va el tema de migración? ¿Qué está proponiendo desde el Senado? Bueno, como bien dices, Norman, estamos haciendo un trabajo de cabildeo intenso, porque basta señalar que la CONAPAS surge como un movimiento que aglutina diferentes especialistas en torno a brindar soluciones creativas a los temas de la violencia con la finalidad de influir en políticas públicas. Esto quiere decir para tener los elementos de los marcos jurídicos, políticos, para poder cambiar desde las estructuras, nuestro actual panorama a veces se antoja desalentador, pero estamos esforzados en generar estos cambios estructurales. La reforma integral de cultura de paz, que es lo que se envió a los legisladores, están ahorita en un proceso de cabildeo, de respuesta. Esta semana veremos cuáles son ya tenemos una respuesta del Partido Verde Ecologista que hoy nos la entregan, y pues en los escritorios de los legisladores está la propuesta. Entre ellas, quiero agregar que en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma para dotar de un marco jurídico diferente al DIF, al Desarrollo Integral de la Familia, que tiene como finalidad darle una mayor protección a los niños. Y dentro de esta gran reforma que también propone el Ejecutivo es el poder dar una mayor certidumbre jurídica y apoyo y acompañamiento a los niños migrantes, que este es un tema de gran importancia por la crisis humanitaria que se ha generado y por el volumen de tránsito de niños que están retornando en condición de vulnerabilidad a Estados Unidos, que es del orden de los 18,000 niños que van en el año. Entonces es un tema que se ha recrudecido. Y ahora que lo preguntas, ¿cómo está nuestra gestión en el tema de migración? Estamos por lograr un acuerdo con el Episcopado Mexicano, en concreto con la Pastoral de Movilidad Humana, con la Coparmex y con el American Chamber of Commerce, a efecto de unir la mirada en torno a los que miran el tema de la migración y generar esquemas del desarrollo, para evitar la expulsión de migrantes en condición de vulnerabilidad. Sí, justamente en el segmento anterior estábamos compartiendo aquí con Gerardo de estas alianzas estratégicas, y aquí compartí también que tenemos ya el registro de cerca de 12,000 organizaciones civiles que las consideramos como aliados estratégicos. Así es. Y esas serían de alguna manera los pilares que estaríamos de alguna manera enlazando para que fuéramos corresponsables de las soluciones a este enorme flagelo. Justamente lo que mencionas seremos la primera comisión nacional en México que perciba o que asuma al México sin fronteras, al México solidario con sus comunidades en el exterior, porque como bien dices, las fronteras las inventa el hombre, y tenemos una comunidad vigorosa, dinámica de 33 millones de mexicanos que residen en la Unión Americana y que son una fuerza, representan en sí mismo un brazo poderoso del que México no puede, un país como el nuestro que pierde el 25% de su fuerza laboral en el exterior, no se puede dar el lujo de no tener políticas asertivas que los integren y que podamos aprovechar ese capital humano que tienen. Entonces sí, a efecto de generar una mayor vinculación con esas comunidades, ya tenemos identificados los segmentos de población objetiva a los que vamos a llegar,
a través de, que están unidos por temáticas, Norman. Hay una gran participación ciudadana a través de los clubes, organizaciones mexicoamericanas, clubes de chicanos, latinos, y sí estamos hablando de un capital humano significativamente relevante para fines de de empoderar a la Comuna Paz como un organismo sin fronteras. Exactamente, Luis. Pues te agradezco lo que nos compartes, y ahora hablemos de Querétaro. Estuvimos la semana pasada 4 días allá, de hecho el programa anterior se transmitió desde Querétaro, pero pues hablemos al aire de lo que se está gestando en Querétaro en torno al año que entra. Quisiera compartir, de hecho el 21 de septiembre se hablaron de las iniciativas de ley de manera pública, y una de ellas es que se considere el año 2015 como año de cultura de paz. Adelantándonos a los hechos, porque todavía no es oficial, pero sin embargo, pues la comisión tendríamos que actuar, que por lo menos para la comisión así tiene que ser. Y por lo tanto estamos generando toda una serie de estrategias en el marco del epicentro que se ha considerado a Querétaro, pero que durante todo el año tendrán que estar sucediendo diferentes actividades artísticas, culturales, deportivas, de desarrollo sustentable en torno al medio ambiente, etcétera, etcétera, que nos ayude como sociedad a entender más claro lo que implica una cultura de paz. Y por lo tanto nos estamos preparando y contemplando qué proyectos estarán itinerando por los estados, tanto a nivel científico como académico, como artístico, deportivo, etcétera. Empecemos por compartir de lo que se está hablando del Manifiesto de Querétaro. Manifiesto de Querétaro, como en otras ocasiones se ha planteado, es un estudio científico en donde se ha investigado a través de premios Nobel de la ciencia si la violencia es inherente al DNA del ser humano. Eso se planteó en los años 80, quedó como un documento, el Manifiesto de Sevilla, y los firmantes vivos, junto con otros más, estarán viniendo a México durante el año que entra en 3 fases. Empezaremos probablemente finales de este año con David Adams, donde viene a ser la exposición de su último libro, que es la recopilación de lo más importante de 3 libros suyos en torno a este tema, y que con esa presentación tanto en Querétaro como en el Museo de la Tolerancia en México, inicia la campaña en torno a la paz y la cultura de paz desde las estrategias que está brindando la comisión. Así es. Entonces estamos hablando de que habrá un gran concierto por la paz, más muchas actividades desde los espacios destinados específicamente a las artes, como los museos, teatros, etcétera, pero se está hablando de muchas actividades en donde salgan a intervenir las calles, que hayan grupos de teatro, que hayan grupos de baile, de música, muralistas, y ir empezando a transformar el graffiti que existe en muchas de las ciudades, que se ha intervenido por esos mismos grafiteros, pero darle la instrucción desde especialistas, muralistas, donde empecemos a transformar la vibración desde la calle, porque esos espacios traducen cierta vibración. Entonces, que el mensaje sea fortalecer los valores como sociedad en torno a belleza, bondad y bienestar. Y en fin, estaremos hablando de futbolitos de pasto, una estrategia desde el deporte. Se está hablando de, va a haber un evento interreligioso a nivel mundial en México, en el estado de Jalisco. Entonces, desde las esferas de la ciencia, el arte y la espiritualidad estamos ya compartiendo toda la creatividad y viendo las alianzas adecuadas para que se puedan llevar con bien todos estos eventos. Como bien dices, Norman, hay un epicentro que nace a raíz de este manifiesto en el que en torno a él 16 especialistas, entre ellos
David Adams, neurobiólogo estadounidense, sostiene que la violencia, al no ser inherente al ser humano, es una cultura adquirida, y si es una cultura adquirida, se tiene que tener justamente a través del arte como una herramienta para construir la paz, ir revirtiendo en el ideario colectivo, en el imaginario colectivo, pues revertir la cultura de la violencia, ¿verdad? Porque como bien cita la UNESCO, si es en la mente de los hombres donde se engendran la violencia, tiene que ser en la mente de los hombres donde se generen los baluartes de la paz. Exacto. Entonces, pues se tiene preparado una serie de eventos justamente para sensibilizar el ambiente, la atmósfera, y sobre todo ir generando la corresponsabilidad de los agentes sociales, porque el Estado es la participación de la colectividad organizada y se define como el ascenso superior de un pueblo en su acción histórica. Esa es la definición del Estado de Karl Popper, que corresponsabiliza a la sociedad dentro de las directrices que tiene que por las cuales se tiene que guiar una sociedad, y qué mejor que en el México donde se gestó que nacimos como país independiente en Querétaro, pues que sea en este estado donde se estén generando el epicentro por el cual tanto de ahí se va a generar en la zona del Bajío, como también sus efectos van a resonar en el occidente hasta Jalisco, donde vamos a tener nuestra Expo de Paz el próximo 22. Este mes de octubre, el 22. Simultáneamente estará haciendo el diplomado del Dr. Danesch, preparando a 500 maestros en el estado de Jalisco para que vayan llevando a las escuelas ya educación por cultura de paz. Y si me permites, Norman, para dar lugar a justamente que este programa, qué mejor que en el programa aquí de Revelación, donde estamos trayendo soluciones creativas al problema de la violencia, y en el marco de esta praxis que es la teoría de David Adams, pues quiero anunciar que en el siguiente segmento estará con nosotros la licenciada Beatriz Arias, quien está trabajando un proyecto ambicioso de arrullos prenatales, y que justamente está siendo parte de las soluciones que desde el seno materno se puede ir generando una cultura de paz con una base científica, y ir programando los esquemas mentales en las cuales pues muchas de las mujeres, gran parte del 60%, Norman, están criando a sus hijos como madres solteras. Entonces hay un proceso de resentimiento en muchas de ellas, y lo que busca el acompañamiento que está haciendo esta Betty es justamente revertir esa tendencia, y como seres de luz que somos, volver a despertar la chispa divina en el hijo que se está gestando. Pues con mucho gusto, Luis, estaremos recibiendo a Betty en el próximo segmento. Nos vamos a en un minuto y regresamos en su programa Revelación.